¿Qué tal, queridos estudiantes? Continuamos con la actividad número 1, cómo nos afecta el calentamiento global. Recuerda que continuamos dentro de la experiencia de aprendizaje número 9. Bien, el día de hoy vamos a realizar el impacto del calentamiento global, esto en el área de personal social y para ti, querido estudiante del quinto siglo de educación primaria. Bien, querido estudiante, el día de hoy vamos a tener el siguiente propósito, pues vamos a explicar las consecuencias del cambio climático y que ello conlleva a diversas propuestas que podamos mitigar dicha situación. En ese sentido, es importante tener las acciones para realizar y lograr dicho propósito. Pues bien, dentro de ello, querido estudiante, vas a elaborar un mapa semántico partiendo de lecturas propuestas, explicando las consecuencias de los cambios climáticos. Así también vas a realizar un experimento siguiendo las indicaciones para comprender cómo actúa el calentamiento global y vas a reconocer el peligro de los cambios climáticos y cómo afecta la vida a nivel mundial. Bien, querido estudiante, realizando estas acciones cumpliremos el objetivo final, que es este propósito justamente de mitigar a través de acciones propuestas el calentamiento global. Bien, comencemos juntos. Para ello, Leticia quiere compartir con su familia lo que ha venido trabajando, sobre todo las acciones que tiene en mente. Para ello, ayudemos aportándole las ideas fuerzas que puede compartir con su familia. Bien, entonces, querido estudiante, en tu cuaderno o en hoja de reuso, anota estas ideas fuerza. Así también, Leticia y su familia deciden experimentar para analizar acerca del calentamiento global. ¿Por qué crees que surge esta necesidad de experimentar? Anota las posibles inquietudes de Leticia y su familia. Bien, querido estudiante, Leticia, para poder compartir con su familia todo lo que ha venido trabajando, las ideas fuerza que ella tiene y que también podemos aportar sería el siguiente. El calentamiento global es el causante del aumento de la temperatura terrestre. Como idea fuerza también tenemos el calentamiento global afecta la biodiversidad provocando que plantas, animales corran el riesgo de extinguirse. Una tercera idea fuerza podría ser los cambios climáticos provocan lluvias intensas, heladas, sequías, etc. En cuanto a la necesidad que tiene la familia de Leticia junto con ella para realizar este experimento, pues bien, podemos determinar que esto surge porque Leticia quiere comprender de qué manera afecta a la vida del planeta los cambios climáticos y el calentamiento global. Bien, empecemos entonces con el experimento, queridos estudiantes. Bien, a ver, ¿cómo se produce el efecto invernadero? Bien, como te habrás dado cuenta, a partir de todo lo que hemos analizado, todo lo que has realizado en las actividades anteriores, pues bien, el efecto invernadero es un fenómeno natural y no un problema. Así funciona nuestro planeta. Sin embargo, en los últimos años, esto ha ido cambiando. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Primero, dos vasos, un plato, una tapa, una servilleta de papel y agua caliente, pero no hirviente. Bien, listo. Los siguientes pasos a seguir son los siguientes. Llena los dos vasos con el agua caliente. Y en el primer vaso vas a colocar el platito, ¿no? Así es, o la tapa. Y en el siguiente vas a colocar la servilleta de papel. Bien, ahora hay que dejarlo durante 15 minutos. Bien, querido estudiante, ahora, una vez que estás observando y según lo que esté sucediendo en este experimento, visualiza lo que ocurre en el interior de cada uno de los vasos. ¿Qué diferencias vas a encontrar? ¿O qué diferencias encuentras? Claro, cuando tú haces la investigación o realizas esta experimentación es importante tomar en cuenta lo que sucede, por eso es importante la observación. Y para ello tienes que tener tu cuaderno para ir anotando lo que está ocurriendo. Bien, en el vaso con tapa, lo que ocurre o lo que va a ocurrir es que se va a mantener el calor, ya que la tapa evita que el vapor salga al exterior. Por el contrario, el vaso con servilleta de papel lo que va a ocurrir es que no mantiene el calor. El vapor del agua caliente se evapora.
Muy bien, querido estudiante. Continuando con la observación, ahora, después de los 15 minutos, retira la tapa. Moja un dedo en cada vaso. ¿Sientes alguna diferencia? ¿Por qué crees que esto sucede así? Claro que sí hay diferencia, ¿verdad? Bien, ¿y por qué? Porque el vaso tapado con un platillo mantuvo el calor, mientras el vaso tapado con papel empezó a enfriarse. Esto se sucede porque el platillo no permite que salga el vapor del vaso, tal y como se da en este caso el efecto invernadero, que es algo natural en nuestro planeta. Y esto mantiene el calor alrededor del globo terráqueo. Entonces, cuando haya alguna alteración, esta situación repercute en el cambio climático y por ende también se da lo que es el calentamiento global. Bien, listo, queridos estudiantes. Y ahora, ¿cómo lo explicamos? Bien, el agua que inicialmente estaba fría la hemos calentado. De esta manera aumentó su energía calorífica, que es lo que hacen también los rayos del sol cuando calientan las aguas del mar. El vaso con tapa funciona atrapando el calor y la energía que adquirió el agua al calentarse. En la atmósfera, el dióxido de carbono y otros gases actúan así. Bien, ahí podemos ver en el gráfico tal cual como se sucede también en nuestro planeta. Ahora, ¿a qué conclusiones llegas en relación con los gases producidos por el CO2? ¿En relación con el aumento de temperatura? ¿En relación con el efecto invernadero y la biodiversidad? Teniendo en cuenta de que el efecto invernadero no es un problema, una vez más, es algo natural. Sin embargo, la alteración de los gases de efecto invernadero es lo que ocasiona el calentamiento global. Bien, ¿y a qué otras conclusiones llegas o qué otras conclusiones consideras importante que tengamos en cuenta en la presente actividad? Todo esto anota en tu cuaderno o en hojas de reuso. Bien, para tener en cuenta estas preguntas, te propongo lo siguiente. Estas son sugerencias. Recuerda que todo lo que te damos aquí a través del canal y a través del sitio web Aprendemos Juntos en Casa son propuestas para que así tengas a bien a cambiar o mejorar y agregar según creas conveniente. Bien, en relación al CO2, es decir, al anhídrido carbónico o al dióxido de carbono, bien, lo emiten los carros y las fábricas. Es el humo negro. Ahora, y cada vez más están aumentando debido a las actividades que se realizan. Querido estudiante, el CO2 está como gases en la atmósfera. Sin embargo, en estos últimos años se ha elevado el dióxido de carbono a eh, altas cantidades y esto crea alteraciones. Bien, ahora, en relación con el aumento de la temperatura, bien, durante los últimos años la temperatura de la Tierra ha ido en aumento debido a las diversas actividades humanas. Esto pone en riesgo la diversidad de las plantas, animales y ello contribuye a las enfermedades a la salud de las personas. En relación con el efecto invernadero y la biodiversidad, los gases del efecto invernadero permiten mantener la temperatura de la Tierra para la vida de los seres vivos. En las últimas décadas se ha producido un aumento de la temperatura terrestre generándose el calentamiento global y en consecuencia el cambio climático. Recuerden chicos que esto se debe una vez más a justamente al dióxido de carbono, ¿no? Que es un contaminante principal que está ocasionando esto. Y ello lo vemos justamente en el humo negro. Este humo negro que botan los carros, las fábricas, etcétera. O cuando queman llantas, por ejemplo. Sigamos. Los cambios de clima son el resultado del aumento de las emisiones de los GI. Ahí está. De los gases del efecto invernadero. Otra conclusión que consideramos importante es el aumento de la temperatura cada vez irá aumentando también si no reducimos las emisiones globales. Estas emisiones, una vez más, se refiere, ¿no?, a todos estos gases contaminantes. Los aerosoles, los sprays, también son contaminantes. Bien.
Listo, querido estudiante. Ahora lee el siguiente texto. Los rayos del sol llegan a la Tierra y la calientan. Bien, parte del calor es devuelto al espacio y otra parte regresa a la Tierra, manteniendo la temperatura ideal para que exista vida. Pero en los últimos años ha aumentado la cantidad de gases que existían en la atmósfera. Algunos de estos gases son el dióxido de carbono, el CO2 y el metano. Son producidos por el incremento de los humos de los autos y las fábricas. También la quema de basura y árboles contribuye, pero en menor medida. Al haber mayor cantidad de estos gases, se forma una capa, la cual hace que el calor que produce la Tierra no se vaya al espacio, sino que regrese. Esto origina que la Tierra se caliente más de lo debido, es decir, que aumenta su temperatura. Bien, ahora con lo que hemos leído vamos a reflexionar. A partir de ello, ten en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cuál de los vasos representa el efecto invernadero normal? ¿Cuál de los vasos representa el calentamiento global por el efecto invernadero? Explica tu respuesta. Y cómo este experimento te puede ayudar a explicar otros fenómenos del efecto invernadero. Bien, claro que sí. El vaso que está tapado con papel porque el calor no se retiene por completo. Es decir, al ser un papel delgadito, ¿no? Le permite liberar la energía contenida. Ahora, en el siguiente, a la pregunta B, sería pues el vaso que está tapado con el plato porque el calor queda atrapado por completo, no permitiendo la liberación de la energía. Bien, una vez más, el vaso que está tapado con papel corresponde al efecto invernadero normal. El vaso tapado con el plato o con el platito, como quieras decirlo, representa justamente el calentamiento global. Entonces, ahora, ¿cómo este experimento nos puede ayudar? Pues bien, nos ayuda porque de esta forma comprendemos mejor cómo actúan los GI en nuestro planeta. Bien, listo, querido estudiante. Ahora, después de realizar este experimento y las lecturas, te habrás dado cuenta de que el cambio climático no es un problema que afecta solo a un grupo de habitantes o a una ciudad, sino que afecta a todas las personas y seres vivos de este planeta. Bien, querido estudiante, ahora Leticia ha realizado esta relación de algunas posibles causas del cambio climático. ¿Cuál agregarías tú? Bien, atento a ello. En los bosques, los árboles han sido talados, otros han sido arrancados de raíz. Las fábricas emiten gases, el CO2, que es el dióxido de carbono, y no logran controlarlos. Algunas familias aún cocinan con leña y cortan árboles. Cada año el hielo de los glaciares aumenta el nivel del mar. En casa, en el tacho de basura, colocamos todos los residuos mezclados sin separar. Utilizamos automóviles en exceso y algunos de ellos no tienen el adecuado mantenimiento, por lo que despiden gases tóxicos. Utilizamos pesticidas en nuestra chacra o tierra y cada vez se van debilitando más. Y por último, extraemos de forma irracional algunas especies como conchas negras, cangrejos, etc. Entonces, querido estudiante, con esas acciones humanas lo que estamos haciendo obviamente es que continuando o hacemos que se convierta en un continuismo esto de la contaminación ambiental y por ende hay una alteración de los GI y al ver una alteración de los GI lo que ocasiona es un cambio climático, el calentamiento global, que afecta a la biodiversidad, que afecta a la vida en general en nuestro planeta. Bien, por lo tanto, todos somos responsables de los problemas y por ende también de las soluciones. De acuerdo a todas estas lecturas realizadas en esta actividad, explica las consecuencias de los peligros climáticos por el calentamiento global en el siguiente mapa semántico. Para ello, puedes utilizar tu cuaderno o en hoja de reuso. Así también te solicito, te sugiero que revises tu portafolio en las actividades anteriores que hemos trabajado y que te pueden ayudar a completar dicho cuadro semántico. Bien,
Listo, queridos estudiantes. Ahí tenemos cuáles son las consecuencias de las altas temperaturas, cuáles son las consecuencias de las sequías, cuáles son las consecuencias del deshielo, cuáles son las consecuencias de las inundaciones. Todo ello, obviamente, se da a raíz del calentamiento global. Muy bien, querido estudiante. Para darte algunas sugerencias, tenemos en el primer cuadro la primera pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de las altas temperaturas? Pues bien, el derretimiento de los glaciares, cambio de los ecosistemas, extinción de las especies. ¿Cuáles son las consecuencias de las sequías? Bueno, tenemos la pérdida de la producción agrícola, escasez de alimentos, pérdida de la biodiversidad. Los alimentos tendrán un costo mayor, ¿no? O un mayor costo. ¿Cuáles son las consecuencias del deshielo? Pues bien, el aumento del nivel del agua del mar, así también la desaparición de especies marinas. Y es lo que está ocurriendo justamente con los osos polares, ¿no? Estos animales están en vías de extinción, ya que está siendo dañado en gran medida por el calentamiento global, justamente su hábitat. Bien, ahora, ¿cuáles son las consecuencias de las inundaciones? Pues bien, pérdidas económicas por los desastres que ocasionan. Aumenta el riesgo de las enfermedades, daños en los campos de cultivo. Tengan en cuenta que todas estas consecuencias de las altas temperaturas, sequías, deshielo e inundaciones no solamente son pérdidas económicas, agrícolas o obviamente en su defecto del medio ambiente, sino también pérdida de vidas humanas. Entonces, una vez más, lo repito, todos somos responsables y por ende también busquemos la solución porque todos tenemos que ser parte de este mismo equipo. Vivimos en este planeta y obviamente queremos vivir cada día mejor. Muy bien, querido estudiante, te felicito. Hemos llegado al final de la actividad número 1. A través del tema del día de hoy, estamos culminando dicha actividad. Evalúa tus aprendizajes, ¿bien? En base al criterio de evaluación que te presenté al inicio de la actividad. Ya sabes, si estás en proceso o necesitas ayuda, como siempre, estamos ahí los docentes para darte el soporte o el acompañamiento necesario. ¿Bien? Muy bien, querido estudiante. Te felicito. Ya sabes, guarda tus evidencias en tu portafolio. Así también envíalas a tu profesora o profesor. Ello representa todo lo que has ido avanzando en el transcurso de esta semana. Bien, con esta actividad, una vez más, repito, hemos culminado la actividad número 1. Una vez más también, danos un like, suscríbete a nuestro canal, visita nuestro sitio web. Aprendemos juntos en casa, educación virtual. Bien, conmigo será hasta la siguiente actividad. Cuídate mucho. Nos vemos, chao.